Bueno, aprovechando que ya iniciamos a grabar otra vez, muy buenos días. Nos encontramos en Rendimiento Deportivo 1, semana 10. Hace un momento estábamos dialogando sobre la entrega de los avances de la construcción, de los aportes que han realizado hasta la fecha, de su proyecto de aula, del cual hablamos pues obviamente desde el inicio del semestre. Ese proyecto de aula tiene como intención poder generar un producto entregable eh, que haga referencia y que se pueda ver reflejado el trabajo autónomo que se ha venido dejando o el tiempo del trabajo autónomo que se ha venido dejando para esta presente asignatura. ¿Qué quiere decir eso? Que la próxima o en la presente semana 10, en las asignaciones, en las tareas, en las actividades, va a haber una tareita en la cual ustedes deben subir su proyecto de aula. ¿Listo? Sus avances del proyecto de aula. Como les había manifestado anteriormente, pues el proyecto de aula básicamente lo que quiere es que ustedes de una forma u otra aterricemos los presaberes, los conceptos que hemos venido también avanzando en este presente eh, nivel académico, en pro pues de una propuesta que ustedes escogieron al inicio del semestre. Perdón. Este trabajo se puede desarrollar de manera individual, como se ha hablado, de manera grupal. Bien, ese trabajo pues debe tener o regirse bajo las normas APA actualizadas. mm, Debe tener pues obviamente su título, su pues tabla de contenidos, su introducción, su justificación, sus objetivos, su marco teórico. Dentro del marco teórico, teniendo en cuenta el tipo de actividad que ustedes están desarrollando o van a desarrollar, ojalá que vaya de la mano con sus prácticas profesionales y así unificamos esfuerzos y se pueda entregar un solo producto de calidad para las dos asignaturas. Eh, pues dependiendo de esa característica también va a variar el entregable que ustedes tienen que presentar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues algunos de pronto tienen la posibilidad de hacer un trabajo práctico real a una intervención con una población, como es el caso de uno de sus compañeros, por ejemplo. Entonces él va a plantearse unos objetivos, ¿cierto? Va a caracterizar, por ejemplo, la población, desde algún tipo de estructuras, ¿por qué no a los deportistas? Luego plantea su usted de entrada, con sus baresmos, aplícalo usted de entrada, tiene sus resultados y a partir de ahí genera y diseña una intervención para poder mejorar, por ejemplo, un tipo de cualidad que él haya escogido. Estoy dando un ejemplo que se me acaba de ocurrir. Bien, entonces puede ser que quiera trabajar la potencia, diseña un plan de pliometría, una intervención desde la pliometría con trabajos coayudantes. En cada una de las sesiones pues aporta en la construcción de su objetivo. Al finalizar sus semanas, hace un test de salida, compara esos resultados, plantea unos resultados, una discusión y una conclusión. Básicamente, desde esa perspectiva veo que planteamos el trabajo de aula. ¿Listo? Intentando pues dejar un producto de calidad para este semestre. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta. Frente a lo que decía Diego, tenemos que subirlo. Sí lo tienen que subir los avances, la construcción en la presente semana 10. ¿Listo? Quizás generemos un espacio en la próxima semana para que uno o dos, como lo hemos venido haciendo, pues si quiere y puede socializar lo que ha construido y podamos entre todos fortalecer ese proceso. ¿Listo? No sé si tenemos alguna inquietud. No, profe, no, señor. Los demás, Todo claro, profe. perfecto. Ahora bien, de pronto la invitación va a ser bien puntual. Si David Fonseca no ha empezado a hacer su proyecto, no ha desarrollado ninguna idea, no le ha generado como, o no le ha dado, perdón, dedicado, mejor dicho, el tiempo necesario a este producto, etcétera, etcétera, me lo hace saber para que teniendo en cuenta las semanas que tengamos disponibles podamos replantear y mirar qué actividad podría llegar a realizar para ese entregable. ¿Se quedó claro? La intención es construir algo significativo. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo puntual y para terminar esta parte introductoria, aclarando un poco sobre el producto de investigación de aula. Entonces, Diego, me dice, profe, la verdad, yo hasta la fecha no tengo población, no sé qué hacer, no he
no he trabajado a profundidad pues el tema, no tengo nada construido, pero quisiera realmente poder construir algo y presentarlo. Entonces, entre los dos decidimos de pronto, llegamos a algún acuerdo del tipo de trabajo que pueda realizar. ¿Listo? Para que pueda cumplir con ese requerimiento, que recuerden que ese requerimiento y la presentación de ese trabajo va a omitir la presentación del tercer parcial teórico. No sé si se acuerdan. Chicos, ¿se acuerdan? Profe, o sea, el entregable del parcial de tercer corte es el trabajo. ¿No se acuerdan que hicimos una presentación de acta inicial? Sí, profe, sí. Señor. Listo, ya aparecía el tercer parcial, estaba en rojito. Revisen la primera sesión que está grabada. Aparecía que si nosotros teníamos la evolución constante, significativa de estos productos, la presentación y la entrega de ese trabajo final sería válido por el parcial del tercer corte. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Diego, sé que Diego no, porque me ha mostrado, de hecho dialogamos sobre algunas baterías de tesis, sé que él es muy acucioso, entonces sé que va a presentar un excelente trabajo, por eso lo menciono como ejemplo. Diego no presenta el trabajo, o sea, no le entrega, perdón, no lo sube y no hace socialización del trabajo. Pues en su nota, en la casilla donde va ese porcentaje que haría referencia al parcial del tercer corte, que es el 50% de la nota, pues tendría 0. ¿Sí queda claro? Para que no haya inconvenientes y no tengamos ahí de pronto una mala información. Muchachos, ¿sí está claro? Sí, profe. Exacto. Entonces, ¿por qué les hago la invitación? Diego se acerca ahorita al final, profe, yo no he construido nada, ¿qué hacemos? Listo. No hay problema, ponemos acá, nos ponemos de acuerdo, miramos qué tipo de tema podría abordar, lo que faltaba, qué tipo de problema podría abordar, eh, y qué construcción podríamos llegar a hacer. ¿Listo? Teniendo en cuenta lo que estamos viendo en la materia. Y básicamente, pues desde ahí podría él cumplir ese requerimiento. No sé si me lograron escuchar con ese ruido que tengo ahí arriba. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, muchachos. ¿Alguien tiene algo que aportar allí, muchachos, en este producto? Profe, ¿en tercer corte haremos algo práctico o no? Esa es la intención, esa es la intención. Estamos ajustando horarios y sedes y bueno, buscando esa posibilidad. Vale, profe. Perdón que lo silencié, pero el ruido ahora acá, bueno. Pero tengan en cuenta pues lo que se está presentando en cuanto a la salud pública, ¿no? Que está un poco complicado y está enredando todo otra vez, lastimosamente. Entonces también acá un mensaje rápido para continuar. Pues de pronto si ustedes no tienen que salir y pueden cuidarse en casa, pues la invitación es a eso, ¿no? Y continuemos reforzando esos hábitos eh, de limpieza, por llamarlo de alguna manera, de bioseguridad, así estemos en la casa. Lavarnos las manos antes de comer, tratar de no tocarnos los ojos, las vías eh, aéreas, etcétera, etcétera, pues para poder mitigar un poco esto. ¿Listo? Vale, profe. Perfecto, muchachos. Entonces vamos a continuar con nuestros contenidos programáticos. Me confirman cuando puedan ver la presentación, ¿ok? Vamos a avanzar lo que más podamos el presente día, sin decir, pues obviamente que no podemos participar y aportar. Ustedes saben que la intención es que abran su micrófono y participen y así no sea esto un poco monótono. ¿Ya vemos la presentación?
Sí, profe, ya se ve. Listo. No sé si alguno de ustedes me puede, por favor, confirmar dónde quedamos. La sesión pasada. ¿Quién me ayuda? ¿Quién apuntó? Hasta acá vimos. Un poco más adelante, un poco más atrás. No sé si alguno haya apuntado. No sé si me están escuchando. Sí, profe, creo que si no estoy mal, quedamos ahí a donde está esa diapositiva. Creo que no abordamos más temas adelante. Miren a ver, por favor. Teníamos los ejemplos del bloque alto, del bloque medio, Eso ya lo habíamos visto, profe. del bloque bajo. ¿Qué es el bloque alto? Ahí, Diego. Habíamos quedado en los ejemplos del Tottenham, si no estoy mal, profe. El De anterior. los tipos de bloques, sí, profe. Listo, bueno, gracias. Igual vamos a repasarlo rápidamente. Bueno, entonces recuerden muchachos, espero que estén tomando apuntes porque el parcial va a estar bien significativo en este corte. Hemos visto bastantes temas y ustedes han presentado también otros temas desde los principios muy significativos. Bueno, espero que hayan reforzado y que continuemos aquí este proceso. Entonces la invitación es que si tienen alguna inquietud, quieren participar, abra su micrófono y por favor me informe. Estoy viendo solamente mi presentación, no puedo ver el chat y sería importante contar con su asentimiento si vamos en un buen orden, si me escuchan bien y demás. ¿Listo? Entonces, recuerden que tenemos tres tipos de bloques defensivos. El bloque defensivo alto, el bloque defensivo medio, el bloque defensivo bajo, con unas características que me permiten de pronto identificarlo en el momento en que está haciendo el análisis de video y que debo conocer sí o sí para poder trabajarlos, ojalá en el pro de montar esa defensa organizada. ¿Listo? Recuerden que cuando estamos hablando de la fase defensiva, no estamos haciendo alusión a la transición. ¿Listo? No es la transición. Para que ustedes lo tengan presente, porque quizás de pronto nos logramos confundir allí y el análisis o el trabajo también lo hago desde allí. Bueno, si lo hago en la transición, muy seguramente pues va a quedar equivocado ese análisis de video que yo estoy haciendo. Bien, en el bloque defensivo alto, pues la línea defensiva se encuentra muy avanzada, ¿listo? Y la línea de delanteros también, tocando incluso el arco rival. Ese podría ser un bloque defensivo alto, ¿listo? El bloque defensivo medio, la defensa está más atrasada, los delanteros están cercanos a la línea de medio campo o incluso en ella, ¿listo? Podríamos, por ejemplo, si divido la cancha en 3 tercios, mencionar que en el segundo tercio es cuando yo monto mi bloque defensivo, ¿listo? Y también podría llegar a presentarse una defensa de bloque bajo, donde la línea defensiva está muy cercana a la portería y las otras líneas también, ¿listo? Puede que quede un jugador desplegado, un jugador un poco descolgado, pensando o montando, por ejemplo, el contraataque, pero pues mi bloque sí o sí es un bloque bajo. ¿Hasta acá ustedes tienen alguna inquietud, muchachos? No, profe. Perfecto, gracias, Dieguito. Bien, acá tenemos un ejemplo de nuevo del Tottenham, pues el bloque alto. Vemos cómo el jugador número uno está en la 16,50 intentando generar una orientación del juego para poder, obviamente, eh, orientar ese circuito de balón y que el Tottenham pueda generar una presión y poder recuperar la pelota o que el equipo rival no avance. ¿Listo? Entonces vemos claramente pues un bloque defensivo alto. Un bloque defensivo medio, más o menos como lo hemos mencionado anteriormente. ¿Listo? La estructura pues está presente también para que ustedes allí no lo dejen pasar.
Y tenemos del ejemplo del Tottenham en el bloque bajo, donde su línea defensiva, sus centrales pues se encuentran dentro del área de 10,50 y tenemos casi montadas acá, como ustedes quizás puedan llegar a observar, 3 líneas de presión frente al poseedor de la pelota en este mismo bloque. Me cortan si voy muy rápido, muchachos. Por favor, ¿listo? Entonces vamos a hablar del bloque alto inicialmente en el desarrollo, ojalá de la presente asignatura, para quedar listo y hacer el check del bloque alto e intentar por lo menos en la próxima asignatura, en la próxima sesión, poder avanzar un poco en el bloque medio y el bloque bajo. No sé si hasta ahí ustedes tengan alguna. ¿No, muchachos? No, profe. A ver por qué se salió esto. ¿Listo? Perfecto. Entonces vamos a hablar rápidamente, pero significativa, de la forma significativa sobre el bloque alto. ¿Listo? Una defensa en bloque alto equivale a la zona 3. Recuerden que yo puedo dividir la cancha, que es importante para mis trabajos metodológicos también. Tener una división que me permita a mí sectorizar el desarrollo de la actividad. ¿Por qué no? Que mis deportistas, mis estudiantes, mis alumnos, identifiquen esos sectores para yo poder transmitir una información significativa, ¿listo? Y que sea entendible y que ellos la puedan ejecutar. Por ejemplo, si yo menciono, muchachos, vamos a montar un bloque medio, pero quizás el desarrollo de ese bloque medio no esté claro en la ejecución, pues muy seguramente no va a servir de nada que yo en la línea esté esbozando, gritando conceptos que ni siquiera pues se han profundizado, se han interiorizado, se han trabajado adecuadamente y peor aún que no saben de pronto cómo hacerlo los jugadores. ¿Listo? Entonces todo lo que estamos hablando es en pro de que ustedes lo tengan en cuenta al momento de montar sus planificaciones y el desarrollo de sus sesiones. ¿Listo? Se realiza en el campo rival cuando el equipo rival tiene el balón y está en su propio campo. Desde ahí se plantea diferentes formas de ejecutar este bloque alto con relación a la proximidad en las líneas. Hay diferentes estrategias, por ejemplo, diferentes formas de montar un bloque alto. No todos los bloques altos son ejecutados de la misma manera. ¿Listo? Por ejemplo, hemos venido hablando del Tottenham, pero podrías, por ejemplo, Diego, hacer una comparación de un bloque alto del Tottenham con un bloque alto, por ejemplo, del Chelsea. Puede variar en algunos aspectos estructurales y también en algunos aspectos de función. ¿Listo? Como le mencionaba, por ejemplo, la Conmebol, la CONCACAF, presionan muy arriba, pero la línea defensiva no se encuentra en media cancha. Se plantea 10 metros atrás en el campo rival. Y eso puede responder a un poco el contexto donde muchos de los equipos de nuestra zona utilizan el contraataque como estrategia táctica para poder vulnerar al rival. ¿Listo? Entonces, por ende, o por eso, quizás ese bloque alto puede que se realice en bloque alto, pero esa línea defensiva, o sea, por ejemplo, los dos centrales no están adelante de la línea media del campo, sino están un poco más retrasados, intentando evitar pues que lo sorprendan con un contraataque, una pelota larga. ¿Listo? En la UEFA sí hay una proximidad al bloque. ¿Listo? Tenemos graficado un ejemplo de un bloque alto en un juego estático. Aquí vuelvo y hago el paréntesis para que nos quede muy claro. Tenemos diferentes, por ejemplo, estrategias para montar los diferentes bloques. Entonces, puede que se caracterice solamente por dos. Bueno, básicamente yo podría identificar que el equipo rival va a tener un juego estático en posesión de pelota y un juego dinámico en posesión de balón. ¿Listo? El juego estático puede ser o hacer referencia en la imagen cuando el portero del equipo rival va a iniciar el juego y la pelota está estática. Allí, ¿listo? Yo monto mi fase defensiva organizada con funciones claras y demás. Allí yo puedo montar esa estrategia defensiva. Entonces, en este momento podría ser el momento adecuado
para poder identificar en ese juego estático, a través del juego estático, cuál es la estrategia táctica defensiva que utiliza el Deportivo Tapita. Entonces, si yo tomo el desarrollo de varios juegos, ¿sí?, del Deportivo Tapita y analizo cómo se comporta defensivamente ese equipo cuando la pelota está en juego o cuando hay, perdón, un juego estático, ¿sí?, pues me va a dar una idea de cuál va a ser esa presión o esa fase defensiva como la quiere ejecutar el equipo rival. Por otro lado, pues obviamente hay un juego dinámico, que es cuando la pelota ya está en desarrollo y está en movimiento, y allí también podríamos nosotros evidenciar cuál es la intención de ese juego, eh, digamos, de esa presión que quisieran realizar, de esa fase defensiva en ese bloque alto. Entonces, básicamente lo que les quiero transmitir es que para poder trabajarlo o para poder identificarlo, ¿sí?, trabajarlo en nuestras sesiones de entrenamiento y poder identificarlo, pues básicamente en pro de nuestro equipo, el equipo rival podría utilizar la estrategia de visualizarlo en juego estático y juego dinámico. ¿Listo? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Listo. Hablamos de esta estructura, Diego. No, no, profe, que yo me Muy bien, acuerdo, no. muy bien, Dieguito. Compañeros, entonces, para hablar específicamente del bloque alto, nosotros debemos reconocer, identificar básicamente los siguientes componentes. ¿Listo? No simplemente es, el bloque alto lo hace, si lo hace, no lo hace, si lo está realizando, no lo está realizando. No. Para trabajarlo es exactamente igual. Entonces, van a apuntar, apunten por favor, escríbalo. No le, yo solo, si quieren, se los copio esta diapositiva en el material adjunto. En el material, perdón, complementario, estoy apuntando. Perdón. Complementario. Listo. Pero apunten, entonces, cuando yo vaya a trabajar los diferentes posicionamientos defensivos, muy seguramente debo identificar, lo primero es que mi estructura quizás vaya a modificarse. ¿Quién me podría dar un poco más contextualmente el argumento frente a que la estructura podría llegar a modificarse? ¿O qué importancia tiene la estructura al momento de montar un bloque alto? ¿Quién se anima? Como la pregunta, profe, que vean, no la entendí. ¿Me puede Tranquilo, repetir? tranquilo, sí señor. Acá estamos viendo unas características que yo debo identificar al momento de que estoy haciendo el análisis de los bloques altos. Y obviamente que debo contemplar, ¿cierto?, y planificar para el desarrollo de los bloques altos en las sesiones de entrenamiento. ¿Por qué creen ustedes que la estructura hace parte fundamental de este análisis o de ese trabajo en campo? Profe, yo tengo una pregunta. Digamos que la estructura puede hacer énfasis, digamos, en el sistema de juego con el Total, que... miren, no sé, sí, buenísima la pregunta. Miren acá, muchachos, el ejemplo que les dejé en la pantalla anterior. Voy un poquito rápido para intentar avanzar y terminar con el bloque alto hoy. ¿Listo? Pero rápidamente se los voy a leer. Tenemos un gráfico, ¿cierto?, que está abajo a mano derecha, no sé si lo pueden ver más o menos bien. Es un ejemplo de un bloque alto en juego estático, o sea, el arquero del equipo rival va a reiniciar el juego. ¿Listo? O sea, como acá lo mencionan los españoles, es un servicio de portería. Donde el equipo naranja está defendiendo en campo rival con una estructura diferente quizás a la que puede que desarrolle. No sé si ustedes siguen usualmente al Tottenham, pero bueno, tiene otra estructura inicial. Podríamos decir, para simplificar el ejemplo, que el Tottenham hace o se plantea con una estructura inicial táctica, ¿cierto?, de 3-4-3, para que nos quede fácil el ejemplo. 3-4-3 es una estructura inicial. Ya todos reconocemos y sabemos que esta estructura es cambiante y dinámica como el mismo juego. Por ende, la estructura se ve modificada al momento en que el equipo naranja, ¿cierto?,
está defendiendo en campo rival. Y miren la estructura que ya está montando. Está totalmente diferente. Un portero, dos centrales, digamos los tres interiores, dos volantes y tres delanteros. ¿Sí me siguen, muchachos? Sí, profe. Perfecto. ¿Listo? Entonces ahí la estructura se modifica. Yo como entrenador debo reconocer que este aspecto estructural, simplemente de forma, hace parte fundamental de esta idea de juego, de este modelo de juego que quiero desarrollar. Si quiero desarrollar y presionar alto, pues debo tener claro que mi estructura se va a modificar. Ahora bien, debo haber hecho los procesos metodológicos de enseñanza para que el equipo tenga la capacidad de pasar efectivamente y significativamente de ese 3-4-3 a este 2-3-2-3 con unas funciones determinadas, unas sinergias propias, unos roles y unos deberes por cumplir. ¿Me siguen? Sí, profe. Perfecto. Ahí está tu respuesta. Entonces la estructura hace parte de ese planteamiento táctico inicial, posicionamiento. Ahora sí respóndenos. No, profe, pues entonces yo creo que sí es muy importante, porque digamos que ese sistema de juego inicial pues, nos va a permitir, pues según las características del rival, pues hacer la presión de manera acorde, ¿no? En zona 3. Entonces pienso que la estructura sí es muy importante dentro de los bloques altos. Perfecto. Él menciona varios aspectos allí importantes. Uno es que también depende de un poco del equipo rival. Y obviamente depende también del equipo rival porque no quiere decir que yo modifique, ojo, no quiere decir que yo modifique, ¿cierto? Mi bloque alto, lo cambie, invente, por llamarlo de alguna manera, un bloque alto porque el equipo rival juega de una manera u otra. No, debe estar contemplado y por eso mencioné que esto hace parte del modelo de juego. O sea, debo tener más de una opción de plantear un bloque alto por partido. Quizás esta sola es una estructura con tres delanteros. ¿Por qué tres delanteros? O tres personas que presionen arriba. Porque muy seguramente el equipo rival juega con cuatro saliendo en esa fase de inicio para progresar en ese juego estático. ¿Me siguen? Profe, una pregunta. ¿Pero me siguen hasta ahí? Ojo, si el equipo rival tiene cuatro en la línea defensiva, juega con cuatro, un 4-4-2, por ejemplo, y ya analizamos o entendemos que con una línea de cuatro yo voy a poner tres que presionen arriba, va a ser diferente si el equipo rival intenta salir con tres, ¿cierto? O hace, por ejemplo, una salida combinativa con dos, muy en amplitud, entonces yo monto otra estructura defensiva para poder obviamente doblegarlo. ¿Listo? Entonces el compañero mencionó algo importante, depende también del equipo rival, pero lo que depende del equipo rival es cuál opción de las trabajadas nosotros implantamos y desarrollamos en ese partido. No quiere decir que simplemente modifico toda mi estructura por el equipo rival. No, debo contemplarlas. Y el modelo de juego debe estar enriquecido de varias opciones. ¿Me siguen hasta ahí? Adelante, Diego. Profe, no sé, de pronto yo puedo hacer un bloque alto con el mismo sistema con el que yo inicié en el partido. Claro, la respuesta totalmente sí. Tú puedes, de hecho, sé que suena muy hasta grosero, pero pues tú puedes hacer de pronto el planteamiento que tú desees, ¿no? Ahora, hay que evidenciar si es significativo, si produce los efectos que quiero producir y si, por el contrario, no produce un efecto negativo. Voy y presiono alto, monto un bloque, perdón, un bloque defensivo alto, pero la estructura que estoy escogiendo es muy débil, fácil, permeable, pues muy seguramente lo que vamos a hacer es generar un espacio significativo para que sea obviamente atacado, ¿no? Y puedan progresar con facilidad. Entonces depende también pues el funcionamiento. Ah, que puede hacerlo, totalmente cierto.
Claro que sí, tú lo puedes hacer, sin Listo, profe. problema, siempre y cuando identifiques que esa estructura funciona. Por ejemplo, tú tienes un 4-3-3, ¿sí, Diego? Por ejemplo. Pues, profe, yo comienzo siempre con un 4-2-3-1, pero pues en fase defensiva o cuando pues mi equipo no tiene el balón, se convierte en un 4-3-3. Exacto. Entonces imagínate tú con un 4-3-3 marcando o haciendo un bloque alto. Piénsalo. Mira, cambia los naranjas en un 4-3-3. Y el equipo azul déjalo tal cual es como está. Pues sí, de pronto sí tienen más posibilidad los de azul. Claro, por sobre todo en la segunda línea de presión, Diego. Sí. ¿Sí? Y esa segunda línea de presión va a demarcar que desde allí generen esa fase de progresar para finalizar. Entonces, la respuesta es un poco también desde ahí, ¿no? Analizar un poco como qué es lo que puedo yo desarrollar, qué es lo que consigo. Diego, por favor, léenos la presente diapositiva. Estructura. Primero, tendremos que observar cómo el equipo se estructura para defender cuando el balón se encuentra en la zona de inicio rival. Este aspecto tiene que ser analizado tanto en juego estático, cuando el portero va a poner el balón en juego en un saque de meta o en cualquier balón parado, incluyendo saques de banda, como el juego dinámico. Una vez el balón ya está en juego. Por lo tanto, debemos controlar cómo se organiza el equipo o si deja salir jugando en corto o si obliga a jugar directo, teniendo en cuenta ambos comportamientos. Listo. Explícanos entonces lo que acabaste de leer. Pues lo que usted nos había dicho, profe, que tenemos que pues, primero analizar cómo juega el equipo, tanto en un juego estático como en un juego dinámico. Y pues también tenemos que controlar o pues saber el momento en el juego para poder organizar el equipo y pues dejar organizarlo para pues a ver si obligar pues a jugar directo o pues jugar o dejarlo salir pues jugando corto. Perfecto. Entonces ahí, para el trabajo en campo, es importante que nosotros como entrenadores formadores generemos espacios significativos de aprendizaje en los cuales eh, los deportistas identifiquen, o sea, aprendan, lo incorporen, ¿sí? ¿Por qué no? Esa palabra no me gusta, automaticen primero, quizás en algunos momentos. Luego, obviamente, pues también hay que leer y tener la lectura del juego para, ¿por qué no? Hasta improvisar en estos momentos. Pero que ellos entiendan las diferentes maneras en las que yo puedo generar esos bloques defensivos y, ¿por qué no? Específicamente hablando del bloque alto, ¿cierto? Los comportamientos que deben tener. ¿Por qué? Porque nosotros, espero pues que obviamente el fútbol se pueda reactivar como todas las actividades que se han venido clausurando y demás por el tema de salud. Pero si ustedes de pronto antes de la pandemia iban a ver fútbol formativo, infantil y demás, pues es bastante llamativo escuchar cómo los entrenadores solicitan una gran cantidad de aspectos tácticos que a mi parecer, por lo que yo he evidenciado, quizás ni siquiera los han trabajado, ¿no? Entonces, es importante es que nosotros como entrenadores busquemos la forma de cómo en el desarrollo de nuestras sesiones podemos ir incorporando conceptos tan claros como estos, ¿cierto? Para el jugador y para el equipo. Bien. ¿Alguna pregunta sobre la estructura? Profe, pero por ejemplo, pues esa, en una categoría en la cual se está haciendo pues un trabajo formativo y que pues no tenemos como tal los para analizar pues el juego del otro equipo. O sea, eso se hace dentro del mismo partido en el juego. Claro, entonces yo puedo tener digamos que usualmente los entrenadores nosotros tenemos una gran capacidad para analizar el desarrollo competitivo o de partido de nuestro equipo, ¿sí? Pero no tenemos la misma habilidad para poder leer el equipo rival. Entonces, Diego hablando desde la observación de los partidos, claro, pues tendría que hacerlo en la ejecución del mismo. Pero el mensaje fundamental aquí, más del análisis de video,
o el análisis de juego es entender estos conceptos, ¿sí? Y generar por lo menos nosotros en nuestro quehacer profesional un adecuado irradiación de estos conceptos. Ese es el mensaje fundamental. Ya después, pues obviamente tendríamos que revisar si estoy en el partido. Es bastante complejo porque en las etapas formativas usualmente está solo el entrenador, entonces él tiene que estar pendiente de sus propios jugadores, el desarrollo individual de cada jugador, las sinergias que están generando sus jugadores cercanos en esas pequeñas sociedades, el trabajo grupal y colectivo de su propio grupo, todo lo que yo estaba mencionando, pero del equipo rival. Aparte de eso, también debe estar pendiente de todos los emergentes que están afuera, que vuelven y se activen en el tiempo cuando ya la entrada en calor inicial perdió sus características y sus aportes. Estar motivando también, ¿por qué no a los de afuera? Estar controlando a los padres de familia, etcétera, etcétera, estar discutiendo con el juez, con el entrenador del equipo, etcétera, etcétera. Muy complejo. Claro que sí. Por eso quizás lo primero que quiero hacer hincapié es que conozcamos los conceptos para poderlos nosotros desarrollar y trabajar. ¿Listo? Ya saben que una defensa o la fase defensiva, ustedes deben tener la capacidad de identificar en qué momento, teniendo unas características, voy a montar un bloque, perdón, alto, medio o bajo. Y esos bloques altos, medios y bajos deben tener unas características de funcionamiento. Eso es, por ejemplo, importante. No sé si ustedes ya lo conocían. Diego, ¿ya lo conocías? No, profe. Bueno, esa es la intención, que tomemos aspectos muy actuales, pero que nosotros los podamos tener allí, por lo menos en el tintero, al momento en que se pueda desarrollarlo con un grupo. ¿Listo? Observen la estructura. También podemos encontrar situaciones en las que un balón vaya para atrás y el equipo salga a presionar uno por uno, o con marcajes disuasorios, ¿cierto? Que son posiciones intermedias en bloque alto, y el balón llegue al portero obligándole a que no tenga salidas libres y lance el balón largo. Entonces, esas características casi de lectura interna del juego, yo debo desarrollarlas y trabajarlas. Ahí para con los más grandes, por ejemplo, pues bueno, si ustedes lo pueden adaptar también, ¿por qué no? Haciendo, digamos, aspectos iniciales o contenidos previos, pero ustedes pueden desarrollar, por ejemplo, ese tipo de acciones con, valga la redundancia, con acciones simuladoras preferenciales, ¿sí? Y ese tipo de trabajo les va a permitir modelar ese tipo de acciones. No sé si ustedes tienen claro que es una marca disuasoria o un marcaje disuasorio. No, profe. Los demás, No, profe, no, señor. bueno, vamos a hacer acá el primer break, 2 minuticos, busquen ahí por favor por internet y Kevin Mateo nos cuenta qué es. ¿Listo? 2 minuticos para que busquen en internet y nos cuenta Kevin, mirando la imagen también. No sé si me escucharon, chicos. Sí, profe. Listo. Sí, profe. Ok.
Listo, chicos. Dale. Avancemos, avancemos. Kevin, ¿tienes? No, profe, no lo he encontrado. Bueno, ¿quién encontró algo? Profe, no sé si busqué bien, no, pero es un marcaje que busca que el adversario cambie de decisión. Exacto, bien. Que por lo menos lo contemple, ¿cierto? Entre en duda y obviamente a través de esa duda pues logremos generar un error. Entonces, revisen la imagen, por favor, revísenla, revisen básicamente los dos extremos en esta acción de esa segunda línea de presión. ¿Ya? ¿Los vieron? Extremo y extremo. Está marcado ahí con un círculo, ¿sí lo ven? Sí, profe. Listo. Ellos están a diferente altura, no están marcando de forma individual. Este extremo no está encima del otro central, el extremo derecho, perdón, porque no ven, no sé si ven mi cursor, el extremo derecho no está. El extremo derecho no está encima, ¿cierto? El extremo izquierdo tampoco está encima, pero revisen la posición entonces ahora del arquero, que tiene la posesión de la pelota, por eso es un juego estático, y muy seguramente, lo que se pretende con estas marcas o marcaje, por llamarlo de alguna manera, disuasorio, porque mire que el arquero entiende que si descarga la pelota a su extremo, el extremo que tendrá, una presión de quién, El central tendrá una presión del extremo alto de... por ejemplo, pero si descarga a este central, que está en una altura diferente, muy seguramente el extremo derecho podría presionarlo. Entonces el arquero contempla que esta es una acción de peligro. Y lo que quieren, como decía Diego, ¿cierto? Con esta acción, con este marcaje, es que el equipo intente jugar largo, o el arquero intente jugar largo, sin tener que ir a hacer un marcaje, por ejemplo, como está haciendo el mediapunta al volante del equipo contrario, o el delantero al central más cercano. ¿Listo? Recuerden que si el central que está en la mitad recibe la pelota, va a tener mucha más facilidad para poder descargar el juego. ¿Listo? Muy seguramente, de pronto perdonen acá que me demoré un poquito, muy seguramente, mmm, seguramente este equipo de Manchester City intenta hacer esta acción. ¿Listo? Juega con línea de 3 y muy seguramente lo que intentan, ojalá en la mayoría de los casos, es poder que este jugador central reciba libre y pueda generar un triángulo para poder salir de esa presión. O viceversa. ¿Listo? Y que este jugador medio campo flote por este sector. Y hacemos un triangulito. ¿Listo? Una triangulación para salir. ¿Vale? Eso obviamente pues lo realizan cuando el equipo rival tiene un gran juego asociativo. Hasta ahí, por ejemplo, ¿vamos bien? Chicos, Sí, profe, vamos bien. bueno, me alegra. Muchas gracias por contestar. Ya identifiqué una estructura del equipo rival y también identifico si fuese al contrario, estoy analizando al Tottenham, la estructura de cómo marca el Tottenham.
¿cierto? Entonces muy seguramente vincularía que llegue otro volante a generar un movimiento mucho más significativo a través de esta primera línea de pase que van a generar ellos. Bien, asimismo encontramos equipos cuyas líneas están muy juntas, 10, 15 metros, en caso, por ejemplo, obviamente de lo que estamos hablando del Tottenham. Las distancias entre líneas no están muy juntas. Esto sobre todo en esta primera y segunda línea de presión. Esto lo utiliza para que los equipos jueguen en este espacio y poder salir a presionar ahí y robar. Entonces, alguno de ustedes podría decir, como de pronto lo visualizamos en algún momento, no sé por qué me sale como, bueno, este espacio. Este espacio que acababa de marcar o intentaba marcar, este espacio, por ejemplo, es un espacio que a propósito deja el Tottenham en esta primera y segunda línea de presión, intentando, pues que la primera opción para el portero, por ese marcaje que ellos están montando con sus extremos, sea jugar largo, pero también identifica la gran posibilidad y el jugador que está suelto y libre, identifica que tiene un espacio significativo en el que quizás pueda resolver. Entonces, a propósito lo dejan libre, no lo hacen tan junto, este bloque no está tan junto, para que la pelota llegue allí y ellos puedan montar su presión y robar en esa zona del campo. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Bueno, en cambio podemos encontrar otros. ¿Me escuchan ahí? Sí, creo que sí. En cambio podemos encontrar otros donde la línea de atacantes está a 20 metros de lo de medio campo, los medios centros, ¿listo? Y esta última está muy lejos con la línea defensiva, 10 o 15 metros como máximo, creando lo que llamamos pues unos subbloques. Esos subbloques algunos equipos los manejan muy bien porque precisamente lo que quieren es que la pelota sea allí filtrada y atacar con un movimiento a la presión o de recuperación a esa pelota. Algunos comentaristas, quizás ustedes han escuchado, que dicen que el equipo rival o el equipo X está partido y que generan un gran espacio y que por eso le están filtrando la pelota, pero no tienen en cuenta que puede ser una estrategia táctica defensiva donde lo que busca es generar sus bloques, ¿cierto? Para poder recuperar la pelota allí. Cualquiera podría decir, esa línea, esa presión alta del Tottenham acá está muy mala. Mire cómo el lateral derecho, ¿sí? O ese carrilero derecho, está tan solo y con tanto espacio para recibir. Pues precisamente lo que quieren es que la pelota sea filtrada ya para poder montar esa presión allí y recuperar. ¿Listo? Espero que me estén escuchando mejor o me estén escuchando bien, chicos. Sí, profe, y se escucha bien. Perfecto. Finalmente tenemos que saber que qué jugadores, perdón, son los que se encargan de situarse como la primera línea de presión y qué jugadores forman la segunda línea de presión. Ustedes ven el jugador número 9 que está en las 16,50 del Tottenham. ¿Sí lo ven bien? ¿Se acuerda? Sí, profe. Listo. Ustedes vieron geometría, me imagino, ¿no? Entonces, ¿qué es una línea? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es una línea? Diego, busca rápido ahí en internet qué es una línea. ¿Listo? ¿Estamos? Vamos, chicos, que nos va el tiempo. Una sucesión continua de puntos en un espacio, ¿no, profe? Perfecto.
de un punto a un punto, por ejemplo. Por eso el jugador número 9 no puede ser considerado como solamente una línea de presión porque no tiene otro punto para hacer referencia de punto a punto. ¿Listo? Entonces, en la imagen que les estoy mostrando, lo que quiere decir es que yo establezco como entrenador, y debo tenerlo claro a mis jugadores, cuál es mi primera línea de presión. La primera línea de presión en la imagen está totalmente clara. ¿Listo? ¿Sí es claro o no es claro? Chicos, ¿está claro o no está claro? Es que no sé si continuar, si me escuchan bien, si tenemos un problema de internet. Entonces no sé si estemos escuchando bien. Profe, se escucha bien. Bueno, gracias, hijo. Les decía, debo identificar, obviamente, trabajar en el desarrollo de mis sesiones, el funcionamiento, el comportamiento de las líneas de presión. Entonces yo identifico, establecemos cuál es mi primera línea de presión. Mi primera línea de presión está compuesta, pues como en la imagen, en esa primera, de atrás para adelante, perdón, en esa línea del 1 y 3 volantes. Tenemos dos interiores que están referenciados en la segunda línea de presión. ¿Listo? En una estructura del 1, 4, 2, 3, 1. ¿Listo? Por ejemplo, hacía alusión hace un momento Diego. Bien. Normalmente la intención de la estructura es la de permitir pase hacia el carril lateral y no compactar la proximidad del bloque ni los espacios que dejen en las espaldas de la primera línea de presión. Esa es como pues normalmente la intención de estos tipos de bloque. Entonces, 4 formas distintas de defender y presionar en bloque alto. Ojo que estamos hablando en esta última parte de todas las características del bloque alto, ¿listo? Podríamos reconocer, quizás hayan más en la literatura y demás, simplemente pues intento mencionar las más significativas para quien les habla. Ustedes pueden buscar otros contenidos y ahí van a enriquecer este proceso. ¿Listo? Una presión alta o intensa, la defensa o presión flotante, identificar los jugadores que realizan la presión y comportamiento de los demás jugadores. ¿Listo? Son aspectos a tener en cuenta. Entonces, básicamente, pues, obviamente la presión alta, la intención es recuperar, ¿cierto? Hacer una recuperación, ojalá, usualmente es lo que se pretende, a través del error del equipo rival. ¿Listo? También la interpretamos cuando el equipo rival juega en largo, ya que nuestra intención es de ganar ese envío en la lucha al balón. La intención de esa presión busca que el equipo rival se equivoque, recuperar o que por el contrario juegue largo, porque entendemos pues obviamente que en la disputa de ese balón dividido podemos nosotros ganarlo por características individuales o superioridad numérica en la zona donde llega la pelota. ¿Listo? Luego sigue la defensa a presión flotante. Esta presión puede tener el objetivo de orientar el juego hacia los espacios donde se realizará la presión de forma posterior. Algo parecido a lo que les mencionaba pues anteriormente, ¿listo? Cuando todo el equipo está flotando, que puede suceder basculando de una zona a la otra, el objetivo es el mismo, pero de forma colectiva, ¿ok? Puede ser una presión más individual y que lo hagan, por ejemplo, los delanteros o una presión flotante más colectiva en la primera y segunda línea de presión. Eso lo establece, pues básicamente, el comportamiento táctico y obviamente el entrenador con la sumatoria de las sesiones. Identificar los jugadores que realizan la presión de nuestro equipo. Cuando yo estoy dando el trabajo táctico es supremamente importante para poder tener claro en qué momento realizamos pues esa presión y de qué forma la realizamos, quiénes la ejecutan y en qué zona del campo es que nosotros pretendemos realizarla, porque identificamos y comprendemos en qué zonas del campo somos más significativos y ellos son más vulnerables. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el delantero, ¿cierto? El delantero más el interior, el delantero más ambos interiores,
el delantero más dos extremos, el delantero más un extremo y un interior, etc. Allí quizás podemos ir vinculando diferentes factores que intervienen en el desarrollo de esa presión. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, profe. Ok, y pues los comportamientos de los demás jugadores son esenciales para que cada uno tenga una función dentro del comportamiento macro de la estructura. ¿Listo? Quizás a medida que se va avanzando o avanza la posesión del equipo rival o en la altura del campo, pues tengamos unas intervenciones más significativas o directas en unos u otros jugadores, aunque algunos o de hecho siempre tienen un comportamiento diferente en estos momentos. Hasta el arquero, que puede ser el jugador más lejano de la posesión de la pelota, tiene que empezar a modificar sus comportamientos para que él sea también el primer defensor de esta acción táctica. Conceptos que son importantes en la fase defensiva, pues ya hemos visto algunos porque ustedes los mencionaron en los principios tácticos tradicionales. Vamos a hablar un poco sobre el marcaje zonal, pues cuando hablamos del marcaje zonal vemos siempre la relación entre el poseedor del balón, ¿cierto? Mi marca, el atacante sin balón, yo defensor y mis compañeros, ¿listo? Por lo tanto, clasificamos dos tipos de marcajes zonales según la intención táctica, que determinará la posición del defensor en relación del atacante sin balón. Por favor, apunten allí, el marcaje zonal tiene unas referencias que para quien habla pues las quiere dejar un poquito más claras. Listo, y las referencias son el balón o el poseedor del balón, para que los vayan apuntando, balón o poseedor del balón, ¿cierto? El rival, puede ser sin la pelota porque pues también entran en la acción de juego. Mi compañero o mis compañeros. Y por último, pues obviamente digamos el espacio. Ahí podríamos tomar como una referencia puntual la portería. Esas son las estructuras o los aspectos importantes a tener en cuenta que modifican mi comportamiento, funcionamiento y ubicación en la marca zonal. Diego, tú que estás ahí como atento, ¿me las puedes repetir? ¿Cuáles son esas cuatro? Poseedor del balón o el balón, mi marca o pues el atacante, mi adversario, El eh, rival, porque puede ser que yo, no sea el mío, pero que está cercano y pueda intervenir. yo, mis compañeros y el arco. Mis compañeros. Yo no tanto porque pues soy la referencia del todo, pero sí los compañeros y obviamente el espacio o el arco. ¿Listo? Mi comportamiento va a modificarse teniendo en cuenta estas condicionantes. Ahora hablamos un poquito del estímulo y la presión. Miren a dónde vamos. ¿Listo? La estructura, ya hablamos de la estructura, un comportamiento, una característica importante para el desarrollo del comportamiento. La presión, los tipos de presión, ¿cierto? Allí pues obviamente también entran los marcajes que estamos hablando, los estímulos para iniciar esa presión, que es lo que estamos mencionando. Dentro de todos esos estímulos y en consecuencia se van a generar unas dinámicas de basculación, unos comportamientos de la segunda línea que deben estar claros y supremamente trabajados, porque quizás no quiere decir que las demás no sean importantes, pero va a cumplir un papel determinante en este bloque, en los bloques defensivos, la altura de la línea defensiva y la posición del portero. Eso es lo que estamos vislumbrando el día de hoy. ¿Listo? Pasamos entonces al estímulo de la presión. Me retrocedo para que tengan en cuenta bien clara como esa línea del tiempo que estamos trabajando. ¿Listo? El estímulo de la presión. Entonces son los momentos en el que el equipo inicia la presión, ya sea intensiva o flotante. Entonces, ¿qué tipos de presión pueden existir en el bloque alto? Ojo, bloque alto. ¿Cuáles son? Profe, ¿son estos cuatro?
Presión alta intensa, la defensa o presión flotante. ¿Sí? ¿Sí, profe? La presión, ponle cuidado. En bloque alto, los tipos de presión que pueden generarse o que usualmente recogen todas las acciones defensivas en esa presión es esa presión intensa o intensiva, como le pueda llamar, porque pues las dos aguantan, intensa o intensiva, y la presión flotante. Entonces tenemos dos. Apúntenlo ahí porque pues obviamente es significativo para el desarrollo de mis ejercicios tácticos, pero pues también es importante para lo conceptual. ¿Listo? Obviamente es determinada por diferentes jugadores. México, un México al que quizás de pronto le hice algún seguimiento porque tenía un entrenador colombiano que a mi forma de ver pues es muy acucioso, significativo y aporta mucho al trabajo táctico. Entonces, bueno, intentando pues ahí como tomarlo de ejemplo en este estímulo de la presión, ¿cierto? Para México, en ese mundial, la presión la iniciaban los delanteros. Entonces, el desarrollo de quienes iniciaban esa presión lo tenían claramente identificados que eran los delanteros. ¿Listo? ¿Ok? Cuando el balón era enviado hacia atrás por el equipo contrario. Ya era clarísimo que la presión alta o la presión en bloque de esa fase defensiva tenía un estímulo, una señal importante para empezar a montar la presión. Y era que si el balón iba hacia atrás, ¿cierto? Por ejemplo, devuelto de los centrales al arquero o laterales a los centrales, inmediatamente empezaban una presión y una presión con unas características. Y esas características eran montadas por los ritmos y demás, montadas por los delanteros. ¿Listo? Los pivotes, los interiores y los laterales acompañaban esa presión cerrando los espacios. ¿Ok? Después de esa señal, de que cuando la pelota iba para atrás y todo el equipo lo tenía claro que ahí en ese momento montaban la presión, obviamente era una presión intensa o flotante. ¿Cuál de las dos? Cuando el delantero va a presionar al arquero, profe. Sí, o sea, el equipo rival tiene la pelota en juego estático. La selección mexicana paraba un bloque alto, usualmente la gran porcentaje de las acciones montaba un bloque alto, pero empezaban a hacer en ese bloque alto una marca flotante. Yo la voy a responder para ir avanzando. Pero cuando la pelota era devuelta por ese equipo rival, ellos inmediatamente montaban una presión con un movimiento de los delanteros acompañado de los pivotes laterales y todo el equipo cerrando los espacios. Allí en ese momento, básicamente con esa señal de ese balón hacia atrás, cambiaba el tipo de presión de una presión flotante a una presión intensiva. ¿Listo? Esa es la señal que tenían todos cuando la pelota fuese hacia atrás y también cuando iba a veces a un costado. Ahí montaban la presión intensa. ¿Me siguen? Sí, profe. Perfecto. Y la presión, por ejemplo, en los saques de banda en campo contrario, el equipo se organizaba y presionaba al rival dificultando la salida del balón. Hacía una presión intensa. Ojo, el saque lateral, ¿cierto? En el campo contrario. Una presión intensa. Quizás de pronto algunos si ganamos un saque lateral, pero si es en el campo propio, a veces hasta una papa caliente, como se dice vulgarmente. El Arsenal, por ejemplo, también hacía lo mismo. Cuando el balón se iba hacia atrás, todo el bloque iba muy rápido a sujetar sus marcas, obligando a que el balón fuera enviado en largo, intentando recuperar de esta forma. ¿Listo? Debemos reconocer estos estímulos. ¿Cuáles son estos estímulos? Los que me facilitan por el trabajo táctico, quizás la recuperación del balón o que ese equipo juegue en largo. Entonces, ¿qué es? Cuando nosotros tácticamente trabajamos esa presión alta, debemos reconocer, pues primero, una estructura, por ejemplo,
quiénes van a iniciar esa presión, cuál es el estímulo, la señal para poder generar esa presión, los tipos de presión que existen, las funciones que yo o mis jugadores, mis compañeros deben desarrollar en un tipo de presión u otra. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Muy bien, entonces el estímulo para o del inicio de la presión. Lo mencionaba anteriormente en el ejemplo de esos dos equipos. Cuando hay un pase hacia atrás, la gran mayoría de los equipos utilizan esto como un estímulo para la presión y cambiar su modo presionante. Esto cuando hay un pase al portero, presión que condiciona el juego largo o que juega hacia los costados. Si yo tengo una mala presión y tengo montado un mal bloque defensivo alto y de manera unilateral se hace una presión al portero, básicamente el portero va a eliminar con un pase fácil y lo que vamos a generar es una superioridad numérica en la siguiente línea de presión. O fragmentamos, rompemos la primera línea de presión. ¿Me siguen? ¿Me siguen, muchachos? Sí, profe. Perfecto. Cuando el balón entra al carril lateral, donde salta un extremo de manera intensiva, buscando orientar hacia adentro, ojo, cuando el equipo rival juega con línea de 3, lo que decían sus compañeros. También debo tener en cuenta eso. Si sé que Diego juega con línea de 3 y la pelota va al costado, yo voy a pedirles, y lo hemos trabajado, pues obviamente, que mis extremos o mi extremo le monte una presión intensiva, buscando orientar a que juegue ese equipo, el equipo de Diego, en ese preciso momento, hacia adentro. ¿Listo? Pero si juega con línea de 4, voy a intentar presionarlo para que juegue hacia afuera por las características pues de la cantidad de jugadores que tiene en campo. ¿Me siguen? Sí, profe. Perfecto, gracias, Dieguito. En ese orden de ideas, mire que yo tengo solamente aquí, en este pequeño ejemplo, dos planes, plan A y plan B. Ya los debo tener trabajados en la semana, obviamente pues en muchas semanas. ¿Cómo presiono? ¿Cuál es el estímulo? Y hacia dónde condiciono la presión y quiero que llegue esa pelota si el equipo rival juega con línea de 3 o juega con línea de 4. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de las dinámicas de las basculaciones. A veces cuando se ejerce la presión no se consigue el éxito y entonces veremos cómo se mueve de un lado hacia el otro a nivel horizontal y también a nivel vertical. ¿Listo? Estructurando hacia el bloque. Por favor, visualicen la línea del segundo, observen la segunda línea de presión. Por favor, observenla todos. Esa es una dinámica de basculación. ¿Listo? ¿Qué movimiento está haciendo esa línea o esa segunda línea de presión? ¿Un movimiento horizontal o vertical? Vertical, profe. Diagonal, profe. Horizontal. Muy bien. Horizontal, vertical. ¿Todos están desarrollando el mismo movimiento, los 4 de la segunda línea de presión? No, profe, solo 3. Perfecto. Uno hace un movimiento diferente porque la pelota va hacia esa dirección. Entonces, él hace la aproximación. Él hace lo que alguno de ustedes socializó, ¿cierto? La retardación. Los demás están generando un movimiento para estar a una altura diferente de la pelota y poder generar reorganizar ese bloque defensivo. ¿Listo? Esta es una dinámica de las basculaciones. Yo lo puedo trabajar con superioridad o inferioridad numérica. Ojalá que esos trabajos tácticos siempre tengan la finalización, porque eso le permite entender de pronto también el nivel de la presión que se debe ejercer. ¿Listo? A partir de ahí veremos que equipos que tras conceder un cambio de orientación del juego siguen presionando. Aquí este equipo, por ejemplo, cambia la orientación del juego y sigue la presión. Fuese contrario si los 4 tuvieran el movimiento de los otros 3. Si todos los 5 jugadores que están en la imagen tienen el movimiento que tienen los 3 volantes, pues muy seguramente allí no estarían montando la presión, sino simplemente se estarían reagrupando para montar otro tipo de bloque
defensivo un poco más replegados. ¿Me siguen por ahí? Hay que revisar y ojalá podamos en las próximas sesiones sumar acá un videito para ver qué tipo de presión estaban haciendo acá. Si un tipo de presión intensa, la pelota está viajando y cuando llegue al objetivo de ese pase, pues qué tipo de presión están montando allí. La gran mayoría de ocasiones, pues este tipo de pelotas se presionan de forma intensa. ¿Listo? Hay otros equipos obviamente que abandonan pues ese comportamiento y posicionan el bloque en un bloque medio. ¿Listo? O en zona 2 para intentar obviamente pues evitar el avance del equipo rival realizando una defensa flotante. ¿Bien? ¿Me siguen, muchachos? No sé si Sí, profe. avanzamos, Sí, continuamos. señor. ¿Vamos bien? Bien, profe. Bien. El comportamiento de la segunda línea, para quien les habla con un factor determinante para intentar evitar la progresión, robar la pelota o hacerse pues obviamente la pelota. ¿Sí? No quiere decir que la primera línea no, porque pues en la primera línea no existiría la segunda, no tendríamos unos movimientos significativos. Bien, en ocasiones los jugadores de la primera línea de presión serán superados de forma muy vertical. Dame un segundito. Perdón, gracias. En ocasiones los jugadores de la primera línea de presión serán superados de forma vertical. Usualmente pasa. ¿Listo? Entonces debemos tener claro ya el detalle cómo reacciona la segunda línea. Debo tener montado mi movimiento y haber contemplado que la primera línea de presión puede ser superada. De hecho, usualmente también la primera línea de presión, pues como lo mencionaba anteriormente, tiene un factor disuasorio, ¿no? Por esto es importante conocer sus movimientos para anticiparnos a ellos, ya que si por ejemplo los mediocentros saltan a la presión, podemos encontrar espacios entre líneas o medios y defensores, y si esto no se mantiene de una forma correcta, pues entonces el equipo rival encontrará espacios y ahí sí se presentará lo que ustedes han escuchado como que ese equipo está partido, si no hay un movimiento armónico entre las líneas que componen pues todo el bloque defensivo. ¿Listo? Que permite pues diferentes acciones. Generamos espacios libres, pueden ser lo que ya ustedes vieron, ¿sí? Pueden ser obviamente generados esos espacios libres, atacados, aprovechados, pueden haber conducciones allí, pueden haber hasta, ¿por qué no remates si estamos montando nuestro bloque en la línea, en un bloque medio que está pasando un bloque bajo y no lo sabemos hacer? Pues simplemente generamos algunos espacios y podemos ser vulnerables. Por ende, esa línea, esa segunda línea, y en modo de conclusión para la segunda línea de presión, debe tener sus movimientos muy bien desarrollados, ¿listo? Y en una sinergia de altas condiciones, de alta calidad. Comportamientos de la segunda línea, La segunda línea del Tottenham suele salir a reducir los espacios al jugador que queda libre, una vez la primera línea sea superada. Pero dependiendo de la estructura del rival, van a reducir los pivotes o los laterales. Eso depende de la estructura que el rival también vaya montando. ¿Listo? Si la estructura que el rival monta para esa progresión finalización tiene un número significativo de los jugadores y el juego está desarrollándose por fuera, pues muy seguramente la presión la van a montar esos laterales que tienen que salir a hacer inmersión en la línea media y montar superioridad numérica allí. Bien, normalmente cuando son dos pivotes suelen temporizar mucho. ¿Por qué? Porque pues ellos lo que quieren es retardar el juego, ¿no? Hacer esa fase de retardación, ¿ok? Y pues esa marca ahí podríamos atañer que es una marca flotante, con la intención de evitar la progresión y que les dé tiempo a los jugadores de la primera línea de replegarse y robar el balón con su ayuda. Cuando usualmente también se genera una presión de la línea posterior que viene progresando, pues generamos una sorpresa y usualmente intentamos tirar un 2 contra 1. ¿Listo? En estos casos la desventaja la tiene
en el espacio interior del lado opuesto, que queda desprotegido. Usualmente eso le llaman, ustedes van a encontrar como lado ciego. ¿Listo? Estaba montando la presión, por ejemplo, en el carril izquierdo, ¿sí? Con la segunda línea que está temporizando con sus laterales o, por ejemplo, con los pivotes, para que esa primera línea se repliegue e intentemos montar y robar la pelota. Y si el equipo está basculando, como lo vimos hace un rato, se está haciendo esta basculación, ¿cierto? Pero la hace un poco más dinámica, por llamarlo de alguna manera, va a generar un espacio libre. Y el espacio libre va a ser la espalda de, por ejemplo, el volante que está por derecha. Y esa zona que le decimos zona ciega, pues va a poder ser aprovechada. Entonces, por eso debemos acudir allí a todo lo que ustedes ya habían mencionado, como vigilancias, así sean visuales y demás. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, perfecto. No, profe. Perfecto. Cuando se saca el lateral, ustedes usualmente ven que el lateral, por ejemplo, cuando sale a presionar, lo hace de una manera intensiva y es la única forma que nosotros debemos hacer la salida de ese lateral. O sea, si el lateral sale y luego está generándose por ese costado, es con la intención de recuperar la pelota. ¿Listo? Y esa presión tiene que ser ayudada para que sea una presión intensiva con un cambio de actitud de esos pivotes o de los jugadores que están ubicados en la primera línea. Así sea reduciendo espacios, orientando el pase o tapando unas líneas de pase retrasada. ¿Listo? Para poder nosotros robar la pelota de esa manera. ¿Ok? Esto es lo que busca, pues obviamente cerrar fuertemente y robar la pelota. En ocasiones, la primera línea no llega y ahí puede ser un punto débil, pues porque podemos generar los ataques muy, muy rápidos. O pues lo que llamamos de pronto generar un contraataque. ¿Alguna pregunta hasta ahí? De los comportamientos de la segunda línea. No, profe. Bueno, tenemos acá pues, una imagen simple del comportamiento de la segunda línea de presión. En caso que acosen el lateral, lo haga la segunda línea y la primera línea que devuelve. ¿Listo? Revisen la imagen. Blanco presiona, lateral sale a hacer una presión intensa. La primera línea se está devolviendo para también intentar acosar al poseedor de la pelota y cerrar líneas de presión, líneas de pase, perdón, y los jugadores toman referencia de hombre a la altura digámoslo así, de la pelota, en el cuarto significativo. Esto eso es un comportamiento de la segunda línea. Vean hasta dónde fue el lateral. Tapamos la línea del pase retrasado por ese sector. Lateral, presión intensa, la presión con ayuda a los pivotes como lo mencionábamos en la descripción, filtra, si filtra, muy seguramente va a tener la presión intensa del pivote. ¿Listo? Cerramos líneas de pase retrasadas. Bien, orientando el juego, complicando la acción para intentar recuperar de esa manera. ¿Más o menos claro, muchachos? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, me alegra. Todo lo que yo estoy tratando de transmitirles de forma oral, pues la intención es que por lo menos lo visualicemos y sea un poco más claro. Comportamientos de la segunda línea, marcación al hombre con Jorginho, lo hacía Ali. Entonces ustedes acá, hay unos comportamientos de la segunda línea, pero obviamente quizás tendremos una función global, en este caso pues tendremos una función también individual. ¿Listo?
tenemos una presión, jugador es alta, pero acá hay un comportamiento que yo quería marcarles para que ustedes también lo tengan presente, y es que acá se está generando una marca individual por todo el terreno de juego. ¿Listo? Como pues obviamente se identifica que Jorginho pues era un jugador que siempre recibía a la espalda a la primera línea de presión, atacaba los espacios libres muy bien, circulaba y poníamos básicamente un buen balón filtrado, superando las dos líneas de presión con su técnica individual, la ubicación y la lectura de juego. Por eso le encomiendan una tarea a Ali, pues que haga una marca individual. ¿Listo? Ahora revisen, por ejemplo, esta línea azul que está trazada hacia la parte final de la imagen que dice zona libre, así se puede determinar todo este espacio, es una zona libre, ¿listo? Pero también le conocen como a veces una zona ciega, que puede ser utilizada para, obviamente, que la pelota llegue allí. Mire cómo suben los laterales, ayudados de sus pivotes interiores para montar la presión. ¿Listo? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Algo que aportar? ¿Por qué no? ¿Algo que nos ayude a sumar? Bueno, estructura de la línea defensiva. Cuando el equipo defiende en bloque alto durante el juego dinámico, el balón en movimiento, para que usted lo tenga siempre presente, debemos fijarnos en las zonas donde se posesiona la línea defensiva, ya que esto nos dará información de los espacios favorables donde se puede jugar más fácilmente. ¿Listo? Además, deberemos tener en cuenta los estímulos de la presión, que ya hemos hablado anteriormente, cuáles son esos estímulos para que yo pueda o mi equipo identifique cuándo presionar, cuándo hacer el clic y montar esa presión. O cambiar de una presión flotante a una presión intensiva. ¿Listo? Para analizar dónde se posiciona la línea defensiva en cada uno de los momentos que el equipo inicia la presión. De esta manera se conocerá si hay posibilidad de jugar a espaldas de la línea defensiva o por delante de esta, en caso de que se encuentre muy atrasada. ¿Listo? ¿Alguna inquietud, muchachos? ¿Aquí alguna pregunta? ¿Era como a modo de resumen? No, profe. Bien, ahora podemos hablar un poco sobre ya vamos a ir terminando, muchachos. Sobre la altura de la línea defensiva. ¿Listo? Así como estableceremos cada estímulo de presión de la línea defensiva, que determinará la posibilidad de acción. ¿Listo? Cuando yo establezco, digamos que la altura de la línea defensiva tras esos estímulos, ¿cierto? En los cuales se va a generar que yo modifique esas líneas o esos comportamientos, ya saben, si la pelota va al arquero, si va, por ejemplo, a un lateral, pues eso básicamente me va a determinar la posibilidad de acción. Si yo no tengo claro eso, muy seguramente la posibilidad de acción va a ser menor o no va a ser significativa. ¿Listo? La altura de la línea defensiva marca la línea de fuera de juego y los espacios libres que podemos aprovechar. Es determinante. Y también teniendo en cuenta la altura de la línea defensiva, pues el comportamiento, por ejemplo, de mi arquero es significativo, ¿no? Si tengo una altura de línea defensiva muy adelantada, mi arquero tiene que intentar jugar un poco de líbero, porque puede que la pelota llegue allá a través de una acción directa, un contraataque, un balón largo, y él tenga que salir a interactuar en 1 contra 1, y por qué no, que juegue con esa posición como un posible pase para, por ejemplo, atrasar una pelota en una acción. ¿Listo? Si mi línea defensiva está muy adelantada, pero mi arquero está muy retrasado, pues entonces sí tendremos allí un espacio significativo que en caso tal de perder la pelota pueda ser aprovechado. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Bueno, básicamente es difícilmente... Profe, una pregunta ahí.
Sí, señor. Profe, una pregunta. Sí, te escucho, viejo. Ahí no se podría, o sea, la línea tiene que estar, la línea defensiva siempre tiene que estar, pues, sí, en línea o pues normalmente, o sea, pues yo tenía como pensado, o bueno, siempre me han enseñado que pues uno de los centrales tiene que estar un poco más retrasado jugando de líbero. No sé si, por ejemplo, tienes presente la imagen de que les mostraba de la primera línea defensiva del bloque alto. ¿Sí? ¿Te acuerdas que teníamos un jugador más adelantado y otros más retrasados? Sí, Pero profe. ellos marcaban la misma línea. Entonces, cuando se dice de línea, es básicamente como todo el grupo, la sumatoria de, ¿listo? Entonces, a lo que tú haces referencia, espérate, a ver, por ejemplo, a lo que tú haces referencia, vamos a utilizar esta imagen para hacer un ejemplo, pero pues obviamente utilizando allí nuestra creatividad. Por ejemplo, vamos a pensar que este jugador que estoy seleccionando es un central, el central derecho y está el central izquierdo. Entonces, el central derecho tiene, por ejemplo, referencia al hombre, estoy especulando para que quede claro el ejemplo, ¿sí? Lo toma y el otro central sobra. ¿Me siguen? Sí, profe. Pero esta es la altura de la línea defensiva. Esta es la altura de la línea defensiva. Recuerden que se toma el último jugador. ¿Listo? Este último jugador marcaría la línea defensiva. Aunque sea el comportamiento, por ejemplo, yo sé que acá la altura está muy, muy larga, de estos, por ejemplo, 4 jugadores. Estos 4 jugadores, por ejemplo, si son los 4 de atrás, marcarían el comportamiento de la línea defensiva. ¿Sí me sigues? Pero obviamente podemos tener diferentes alturas entre nosotros. Sí, ¿Sí? sí, sí, profe, ya entendí. ¿Y qué es aconsejable? Claro que sí, claro que sí. Ahora, tenemos una característica nosotros en nuestro fútbol de este lado del continente, y es que nosotros tras la pérdida siempre vamos hacia atrás. Nuestros jugadores siempre van hacia atrás. Usualmente en otras partes, por los comportamientos, trabajos tácticos y contexto y demás, esto tendrían que ir, siempre van, o la gran mayoría de veces van hacia adelante. ¿Listo? Reduciendo espacios. Acá usualmente agrandamos. Bien, pero la respuesta es sí, a lo que te estabas preguntando. No sé si fui claro ahí, Diego. Sí, 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 profe, perfecto. Bien, ahora, mmm, usualmente va a ser muy difícil que podamos abarcar todo el campo, sería buenísimo por tener una influencia directa en todas las zonas del campo, ¿listo? Pero es muy, muy difícil. Por lo que si un equipo tiene el bloque defensivo alto y deja huecos atrás que pueden ser aprovechados, pues el entrenador ha de tener en cuenta las ventajas de relación a la altura defensiva. Básicamente, pues si nosotros tenemos unas diferencias significativas en el espacio y no responden a una estrategia táctica, pues básicamente vamos a ser vulnerados. Si son utilizadas como estrategia táctica, quiere decir que mi comportamiento cuando eso suceda, por llamarlo de alguna manera, cuando caigan en la trampa, tiene que ser significativo y efectivo, ¿no? Quería que la pelota llegara ahí, monto mi movimiento tras pérdida y intento recuperar. Bien, muchas veces la altura de la línea de atacantes condicionará la línea defensiva. Por eso usualmente esas fases defensivas son ordenadas por esa primera línea de presión. ¿Listo? Y si la primera línea está muy alta, la línea defensiva puede ser que también lo esté, perdón. ¿Listo? No obstante, pues obviamente esto puede fluctuar, pues depende por algunos comportamientos y también desarrollos que tenga el equipo rival cuando nos deja, por ejemplo, 2 o 3 jugadores eh, descolgados y pues de una u otra manera fijan, ¿cierto? Por lo menos hasta la mitad del campo a mi línea defensiva, ya que intentarán no estar en fuera de juego si la pelota viaja. Y por último, la posición de la línea defensiva tiene también que ver, como lo decía anteriormente, con un trabajo directo de la posición del portero. Anteriormente, hace muchos años atrás, pues los porteros tenían unos comportamientos diferentes
no quiero decir que mejores o peores, simplemente diferentes, y también por, obviamente, el planteamiento defensivo era diferente, ¿listo? Entonces, como último aspecto a tener en cuenta en la defensa en bloque alto, ojo que todo lo que estamos hablando es en un comportamiento de bloque alto, ¿listo? Es la posición del portero en profundidad, o sea, en su altura, ya que influirá de igual manera en las opciones de juego del equipo. Esta posición del portero también es llamada como situación del portero. Así lo van a encontrar en algunos libros que hablan específicamente del comportamiento, desarrollo o la técnica de esta posición o de este jugador de campo. Cuando el bloque defensivo se encuentra alto, esta demarcación normalmente tiene el objetivo de proteger el espacio que hay a la espalda de la línea defensiva, ¿cierto? Ese espacio que anteriormente pues ya lo habíamos mencionado. Si hay mucho espacio, pues vamos a invitar de una manera u otra a que sea jugado allí. Si mi portero acompaña ese posicionamiento del bloque alto, jugando un poco de líbero y estando allí en presencia física de ese espacio, pues podríamos llegar a atacar la pelota si llega a viajar allí. ¿Alguna pregunta está ahí? Chicos, No, profe, por mi parte no. perfecto. Entonces, aquí será vital saber cómo lo protege. Esto se puede encontrar muy lejos de la portería en posición arriesgada. Puede tener posiciones intermedias o puede estar muy lejos de la línea defensiva y por lo tanto metido bajo los palos, como pues se dice comúnmente. ¿Listo? Entonces el portero puede que tenga, usualmente, apúntenlo ahí, podría tener 3 alturas. ¿Sí? La primera, pues básicamente estaría como lejos de la portería, que es una posición arriesgada que usualmente ustedes quizás ya lo conocen en algunos u otros porteros. ¿Listo? Una posición intermedia. ¿Listo? La primera muy alejada de la portería, una posición intermedia. Y la siguiente altura, en referencia a su línea defensiva, es estar muy lejos de la línea defensiva. Quiere decir que bajo su portería. Podría llamarse de esa manera. ¿Listo? Porque yo les explico, les menciono esto y se lo recuerdo, porque también es importante que nosotros lo contemplemos en el desarrollo táctico del trabajo que hagamos. Usualmente, ahora no sucede tanto, pues el entrenador también se tenía que encargar del entrenamiento de los porteros. Ahora pues ya hay, ha permeado el preparador de arqueros en la mayor cantidad de clubes y pues ellos aportan también una información significativa desde allí. Pero es importante que a partir o cuando ellos finalicen su trabajo de preparación de porteros lo vinculemos al todo a este importante deportista y que entienda los diferentes momentos en esa fase defensiva u ofensiva. ¿Listo? Para que él tenga un comportamiento acorde a lo que se quiere trabajar desde el todo. ¿Me siguen? Sí, profe. Perfecto. Además de eso, pues sé que de pronto sobra porque pues primero se tiene que hacer una identificación de lo que yo cuento para poder montar un modelo de juego, pero además de la posición o las alturas que él pueda utilizar o respaldar para esos bloques defensivos, específicamente el bloque defensivo alto, tendremos que conocer las habilidades que tiene el portero. ¿Listo? Si es un portero que juega, pues, que tiene una gran capacidad para las salidas a balón largo, al espacio, o por el contrario, pues tiene un juego asociativo significativo, una técnica individual que le va a permitir de pronto tener otra participación allí como un jugador más, de pronto de campo, un jugador más de campo. ¿Listo? En referencia a la altura, pues yo también le voy a pedir a mi arquero que esté a una altura diferente teniendo en cuenta esas características. ¿Listo? Si tiene una gran lectura de juego, bueno, me va a servir que mi arquero esté un poco adelantado. Quizás para quienes hablan unas posiciones intermedias le gustaría, ¿no? Usualmente.
Ni tan adelante, ni tan lejos de la línea defensiva, porque tiene que interceptar. ¿Listo? Si él temporiza adecuadamente, también va a facilitar ese trabajo en alturas intermedias. Pero si tiene malas decisiones y tiene un mal uno contra uno, mala lectura, pues muy seguramente voy a preferir que esté muy cerca a su portería. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Más o menos? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces creo que no tenemos, ahí les menciono un ejemplo de dos arqueros superlativos. Usualmente juegan fuera de su área, ¿listo? Lo que implica, usualmente ustedes los han visto, que ellos ejecuten coberturas, tienen unos posicionamientos, un desarrollo pues arriesgado, juegan mucho con los pies y pues a veces tienen un gran porcentaje de éxito, pero pues está presente también la posibilidad de equivocarse, ¿listo? Pero por eso estos jugadores están en esos niveles top. Quizás nosotros teníamos un arquero eh, que pues de pronto ordenándolo un poquito hubiese sido y fue muy significativo, René Higuita, ¿no? Un arquero que jugaba mucho con los pies, le gustaba ser participativo, de pronto se tomaba algunas atribuciones ya poco eh, mayores, pero pues que básicamente también jugaba mucho de líbero, hacía muchos cierres, interceptaba, hacía constantes coberturas y demás. Ahora bien, ellos prefieren juntar sus jugadores en el centro del campo sin correr detrás de los contrarios, ¿sí? Por ende, es ideal para estudiar el bloque medio. Eso puede ser un comportamiento o un pensamiento o un desarrollo de otro equipo, por ejemplo. O en algún momento del partido, mi propio equipo ya quiera hacer este comportamiento. Ya no quiera correr, ¿cierto? Sino prefiera juntar sus jugadores en una zona del campo determinada y montar un bloque defensivo medio. Pero vamos a dejar hasta ahí, porque pues la intención del día de hoy básicamente era hablar de ese bloque defensivo alto, dejarlo un poco claro y hacer de una u otra manera pues esta socialización para que ustedes tengan en cuenta qué debo trabajar. Miren que son demasiados aspectos que debo trabajar y eso que hablando desde la globalidad, si ustedes le vinculan a esta globalidad a estos 7 estructuras que acabo de mencionar, ustedes le suman todos los principios tácticos defensivos, defensivos que ustedes mencionaron, pues hay un gran cóctel de información que yo saber plasmar en mi desarrollo de las sesiones. No sé si tengan alguna pregunta del bloque defensivo alto. Hablamos de la estructura que es cambiante en pro de el planteamiento de mi objetivo y también identificando el comportamiento del equipo rival, los estímulos de la presión que existen, las dinámicas de las basculaciones, ¿listo? Que van en pro de si el marcaje va a seguir siendo intensivo, una presión intensa o una presión flotante, ¿sí? El comportamiento de la segunda línea como un factor determinante para todo lo anterior y en pro del objetivo de dónde quiero yo recuperar y cómo lo quiero hacer. La altura de la línea defensiva, que va a ir de la mano en pro de ayudar a ese bloque para que sea un bloque compacto, ¿cierto? Y el portero con una posición que es determinante para el bloque alto. No sé si tengan alguna inquietud. No, profe. Bueno, muchachos, la verdad que fue bastante dispendioso intentar hacer la consolidación de esta información. Intenté hacerlo de la manera más clara para que ustedes tengan allí un ABC y podamos pues seguir avanzando. No sé qué les pareció el contenido, cómo lo vieron, si fue significativo. Ya pues en ocasiones anteriores tuvimos participación de un 50 o casi un 70% por parte de ustedes, pero pues en aras de poder avanzar, me permití tomar la palabra, pero no sé cómo les pareció. Pues, profe, por parte mía me pareció que fue muy claro todo lo que nos dijo, profe, y